Hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión de Chesterton acerca de la naturaleza del error. Chesterton dice que el error es una verdad enloquecida, una verdad vuelta loca. La primera parte de esta frase es obviamente contradictoria. El error es una verdad. Parecería imposible que el error fuese a su vez verdad. Pero al agregarle Chesterton el sustantivo enloquecida, literalmente dice vuelta loca o que se volvió loca. Pero bueno, vamos a usar un solo término, un solo adjetivo, ¿no? Enloquecida. Entonces, al agregar al sujeto verdad el adjetivo enloquecida, ahí dice, bueno, ¿qué es esto, no? El error es una verdad, pero enloquecida. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esto y cómo puede enloquecer una verdad? ¿Cómo puede enloquecer una verdad que en definitiva no es más que una idea, una afirmación, un concepto, ¿no? Esto es una computadora. Bueno, eso es una afirmación verdadera. Por ejemplo, ¿no? Bien, entonces la forma en que una verdad puede enloquecer es el considerarse a sí misma aislada del conjunto, del organismo, de todas las verdades que componen la verdad. Algo así como sucede en el cuerpo humano, ¿no? Que está formado por células muy diversas y que a su vez forman órganos, que a su vez forman aparatos y sistemas, ¿no? Y que están todas las células y todos los órganos y sistemas y aparatos están unidos perfectamente, coordinados, por una realidad inmaterial que la tradición llama alma, ¿no? Pero cuando muere el hombre, o cualquier animal o una planta, inmediatamente las partes se separan unas de otras, algunas se hinchan, otras se reducen, ¿no? O sea, pierden la relación mutua entre ellas. Eso es muy impresionante, muy impresionante. ¿Qué sucede al morir, ¿no? Cuando muere un ser viviente? Pierde el carácter orgánico la realidad. De modo semejante, podemos decir que las verdades tienen un carácter orgánico y viven, digamos, con la vida que les da la verdad, ¿no? La verdad es la vida de las verdades individuales. Voy a tratar de ser más concreto, ¿no? Fíjense ustedes las corrientes de pensamiento y políticas y filosóficas de la modernidad, ¿no? Todas son verdades, todos afirman verdades, pero de repente uno se da cuenta estudiándolas y observando a quienes las predican del fanatismo, de la exageración, de la reducción de la realidad a esa única verdad. Por ejemplo, en el caso del liberalismo extremo, ¿no? Es la libertad. ¿Quién está en contra de la libertad? Nadie. Pero el liberalismo exagera de tal forma la libertad que la libertad pierde su relación
orgánica con, por ejemplo, la verdad, el respeto, la belleza, el bien común. Se afirma de tal forma la libertad que uno deja de ver que la libertad debe estar, por ejemplo, orgánicamente relacionada con la sociedad. Vamos a la sociedad. ¿Quién está en contra de la sociedad? Nunca, imposible. Nacemos en una sociedad llamada familia, ¿no? Una comunidad. Bueno, pero el socialismo de tal forma insiste en la importancia de lo social que se pierde de vista lo personal. Es algo que ha pasado y pasa, y uno lo ve lamentablemente, ¿no? Siglo XXI y el avance del socialismo, donde lo personal, en fin, va desapareciendo tanto en los estados totalitarios como Cuba, como Corea del Norte, ¿no? Como Venezuela, o bien en los estados o en los países democráticos, a causa del consumismo, ¿no? Bueno, el consumismo. Uno dice, ¿consumir está mal? No, ¿cómo va a estar mal? Está bárbaro, ¿no? El bienestar del que gozamos, cámara, computadora, no sé, teléfonos. Pero cuando la finalidad de la economía se pone en el consumo, entonces hay un problema, ¿no? Es decir, se hace del consumo un absoluto. El problema de esta verdad vuelta loca, en el fondo, es un problema de la voluntad, creo, más que de la inteligencia. Es una pretensión de que una verdad, que es una parte, se identifique con la verdad, que es el todo, ¿no? De ahí la importancia, dicen los que saben, de la moderación. La moderación es la humildad. ¿La humildad qué es? Decía Santa Teresa, la humildad es andar en verdad. Y la verdad es algo superior a las verdades particulares, ¿no? Que las contiene en una unidad superior. En la nación, ¿quién está en contra de la nación? Nadie. Pero el nacionalismo, ¿no? Cuando aparentemente la única realidad que existe es la propia nación. Y lo contrario, el cosmopolitismo, ¿quién está en contra del mundo? Es hermoso poder viajar, conocer, ¿no? Pero cuando eso hace perder de vista la propia identidad, es tremendo, ¿no? Hay una identidad nacional, comunitaria, local. No podemos perderla de vista. Entonces siempre es como un péndulo, ¿no? Uno lo ve también en la filosofía, ¿no? El empirismo afirma que los únicos datos fiables, válidos para el conocimiento son los datos de los sentidos. Empirismo, lo empírico, ¿no? Los fenómenos. ¿Quién lo va a negar? ¿Quién niega la importancia de lo sensible? El idealismo, al contrario, dice que lo sensible es fuente de error. Hay que solamente valerse de lo racional. Y estamos siempre como tironeados por ideologías que en el fondo reducen la verdad a una verdad. Una verdad que se volvió loca porque se mira a sí misma, porque está obsesionada consigo mismo. Por eso digo que hay un problema de la voluntad, hay una especie como de narcisismo ideológico y también teológico, ¿por qué no? ¿No? Dentro del mundo cristiano. Por eso es tan importante conocer, ver más allá y a su vez tener cierta autocrítica, moderar la propia
existencia, ¿no? La propia realidad. Cierta vez fueron a preguntarle a un santo muy grande, San Antonio Abad, del siglo III, Egipto, el norte de Egipto, lugar de monjes. ¿Qué debo hacer?, le preguntó un peregrino a San Antonio, para salvarme. ¿Qué es lo más importante? ¿La fe? Y San Antonio dijo: no. ¿El amor? No. ¿El ayuno? No. ¿La oración? No. ¿Y qué? Y San Antonio le respondió: la moderación. Vas a saber cómo era este peregrino, ¿no? Pero los santos tienen como la experiencia en la vida espiritual, ¿no? Se dan cuenta de que aún las cosas buenas, llevadas a un extremo, son malas. Se fanatizan, ¿no? Y pierden su relación con las otras cosas, ¿no? Ha sucedido, de hecho, que algunos santos, por ayunar, perdieron la salud. Aristóteles hablaba en su Ética, ¿no?, del justo medio. Él decía que la virtud está en el justo medio entre dos extremos. Y hay algo aquí también en la doctrina aristotélica de la moderación cristiana. Y después de lo que también llaman los teólogos la prudencia, que nos indica el justo medio, ¿no? Y estamos entonces en un mundo, y seguimos estando, tironeado, desgarrado por verdades vueltas locas. Por eso hoy hay una gran necesidad, y creo que hay gente que está intentando hacerlo desde lo teórico y desde lo práctico también, de integralidad, de tener una visión integral de la vida, ¿no? Hay una linda historia de la India que tiene muchas versiones. Una versión la trae el padre Leonardo Castellani en su hermoso libro, ¿no? Camperas se llama. Es un libro de fábulas que él escribió. Y él toma esta fábula que, aunque también la cambia, ¿no? Dice que 6 sabios fueron a estudiar, por orden del rey, la naturaleza del elefante. Eran ciegos, agrega la leyenda. Y entonces volvieron, y el que había agarrado un pie del elefante, ¿no?, le dice al rey: el elefante, su majestad, es como un tronco de árbol. Bueno, gracias. El que había agarrado una de las orejas del elefante le dice al rey: el elefante es como un gran abanico, ¿no?, o como una hoja de palmera, dice algo. Claro, es la oreja, ¿no? Qué raro. El elefante es como una serpiente, dijo el que había agarrado la trompa. El elefante es como una soga, dijo el que había agarrado la cola. Y el que había tocado la panza, ¿no?, el cuerpo del elefante, dice: el elefante es como un muro, como un muro. Claro, siendo ciegos, cada uno se guió por lo que tocaba, por el tacto, ¿no? Y siendo tan diverso el elefante, cada uno dijo esto, ¿no? Todos dijeron algo cierto, todos dijeron la verdad, pero al ser ciegos no tenían la visión total del elefante, ¿no? Es decir, es una linda historia que tiene muchas aplicaciones en el campo también ahora de lo interpersonal, ¿no? O también la usan, creo que exageradamente, para justificar el relativismo, ¿no? Bueno, de que no existe la verdad. No, la verdad existe. El problema es que
a los ciegos les faltaba digamos, la facultad para percibirla, que era la vista, ¿no? Pero no es que no exista la verdad, el elefante existe. El problema es que decir que cada ciego se ponga a afirmar que el elefante es solamente lo que había tocado, ¿no? Por eso dice la medicina que la diferencia entre el veneno y el antídoto no está en la sustancia, sino en la cantidad. Porque el antídoto, como ustedes saben, no es más que una porción mínima de veneno, que va inmunizando el organismo, ¿no? Pero le pones un poco más y al que quisiste curar lo mataste. De modo que, volviendo a esta frase de Chesterton, que tiene tantas aplicaciones desde lo teórico, desde lo práctico, qué difícil resulta, ¿no? En nuestra Argentina confundida y polémica, donde todos dicen verdades, pero medias verdades, qué difícil es tener una visión moderada, adecuada de la realidad para lograr digamos, una salida adecuada, ¿no?, de los problemas. Lamentablemente, el orgullo, vuelvo a repetir, y con esto termino, el tema de la locura no es un tema de la inteligencia, sino de la voluntad. Es la voluntad la que hace que la inteligencia, medio como poniéndole, ¿vieron esas ojeras que utilizan los caballos?, le impide a la inteligencia observar hacia otros lugares, ¿no? Como sucede con el feminismo también. Yo tengo una conocida feminista que se volvió realmente insoportable porque está obsesionada con el tema. Está convencida de que la mujer siempre ha sido víctima del hombre, del varón, ¿no? Insoportable, insoportable. Y uno se da cuenta, lo percibe a nivel, digamos, intuitivo, que más allá de las verdades o de la verdad que pueda encerrar el feminismo, acá hay un elemento claramente ideológico, de fanatismo, destructivo principalmente para la mujer, ¿no? Porque en definitiva, y con esto termino, la verdad que se vuelve loca termina destruyéndose a sí misma. Que tengan un muy buen día.